en Fuenteguinaldo, un pueblo de Salamanca, de la diócesis de Ciudad Rodrigo, en casa de don José Sánchez, obispo secretario durante muchos años de la Conferencia Episcopal, obispo emérito de Sigüenza, Guadalajara, y que de jubilado se vino a su pueblo, se retiró a su pueblo, ¿verdad, don José? A casa de sus padres. Lo que fue casa de mis padres, sí. ¿Cómo vive un obispo jubilado como usted en un pueblo tranquilo de 700 habitantes? Pues normal, como un obispo jubilado, como un cura jubilado, que sigues haciendo muchas cosas que hacías antes, pero ya con menos responsabilidades, con más tiempo para ti también, para leer, para rezar, para pasear y para acceder a servicios que te piden hasta donde puedas hacerlos, ¿no? ¿Cuesta dejar ese servicio, dejar ese cargo? A mí personalmente no me ha costado nada, ¿no? Más bien me alegro de que exista esa posibilidad de presentar la renuncia a los 75 años y de que me la aceptaran pasado año y medio aproximadamente. Y doy gracias a Dios y al Papa porque así lo hizo y me ha dado la oportunidad de vivir estos últimos años de mi vida sin el peso y la responsabilidad y la tensión que supone un servicio como el del obispo en una diócesis. Al final es pasar a un sistema de vida, otro tipo de vida más, digamos, más relajado, más sencillo. Más relajado, pero que sin embargo estás en el mismo contexto. O sea, yo sigo siendo obispo, soy sacerdote, celebro, atiendo a las personas que puedo y vivo muy pendiente de la Iglesia, de todos sus acontecimientos y no estoy ajeno al mundo ni a la diócesis, pero ya desde otra perspectiva. Sí. Que es bueno a esta edad, yo creo que es bueno no tener el peso de la responsabilidad y que otras personas asuman ese compromiso con más vigor y más juventud, más iniciativa y más energía. ¿Sigue saliendo a dar charlas, conferencias, ejercicios? En la medida en que me lo piden y yo puedo responder, efectivamente, este año he salido mucho. Pues he dado algún estándar de ejercicios a sacerdotes, he tenido alguna conferencia por ahí y he acompañado a la FERE, a los responsables de la pastoral de los colegios que tienen todos los años unas jornadas de formación, de actualización. Me pidieron si podía acompañarles y he estado en 9 sitios. He tenido la oportunidad de conocer esa realidad tan importante, importantísima para mí y de la Iglesia, que presta un servicio a la enseñanza y a la educación, que por otra parte no entenderé jamás que no sea correspondida en la medida en que lo merece este esfuerzo de la Iglesia, de las organizaciones de la Iglesia, de las instituciones de la vida consagrada o de las diócesis, de prestar a la juventud, a la infancia, a la adolescencia, el servicio de la educación. Es una tarea tan noble que la sociedad tendría que agradecérsela, también los responsables de la sociedad, los políticos de cualquier partido que sean. No entenderé jamás que haya animadversión a lo que llaman ellos la enseñanza privada de la Iglesia, que no es privada, que es pública, con titularidad eclesial, de la vida consagrada o de las diócesis, y pues qué mejor tarea que dedicarse a una empresa educativa y de la enseñanza y de la educación, ¿no? O sea, si dijéramos que están cometiendo un delito o que están enriqueciéndose a costa de los demás, pero si es una tarea que cuesta mucho esfuerzo, mucho sacrificio de personas, de instituciones y de recursos. Yo tenía en Guadalajara, o teníamos, la diócesis, 4 colegios, más todos los colegios de la vida consagrada, y yo sé lo que supone poner en pie un colegio y mantenerlo, y con un esfuerzo enorme, que no es ni mucho menos un negocio, además es un servicio incluso desde el punto de vista económico al Estado. Y sin embargo ves una animadversión ideológica en algunos partidos o en algunas corrientes que no lo entenderé jamás, no lo entiendo. Y un servicio que por otro lado está muy prestigiado a nivel social, la gente sí que demanda... Eso es lo curioso, que por una parte hay una demanda que tenemos cola y lista de espera para la admisión en nuestros colegios, permanentemente están pidiéndote que les ayudes a ver si puede entrar el niño o la niña, pero luego después cuando están en un cargo político de determinados partidos o corrientes ideológicas, están en contra, están hablando de enseñanza pública única gratuita, pero si esto es enseñanza pública, es más gratuita que la otra porque le cuesta menos al Estado y nosotros no hacemos negocio. Mantener un colegio es muy difícil, muy complicado, ¿eh?
Antes era más fácil porque teníamos personal propio y en las congregaciones había gente joven y muchos maestros y maestras de la propia congregación, pero ahora que tienes que pagar los sueldos, tienes que mantenerte en las tarifas ordinarias que hay, con toda la situación que supone de tensión con la cuestión laboral, etcétera, ¿no? Y bueno, y estar noche y día, los religiosos o sacerdotes que están dedicados a la enseñanza de la educación no tienen ni noche ni día. Y eso hay una sociedad, una parte de la sociedad que es ingrata e injusta. Sobre todo, como decía antes, los líderes políticos más que nada, ¿no? Algunos, sí, exactamente. Hablando de política, acabamos de tener elecciones. ¿Qué lectura hace de lo que ha pasado en las últimas elecciones municipales y autónomas? Si yo no soy político, pues efectivamente ha habido unos resultados que son sorprendentes. En una democracia consolidada no es fácil que dos partidos emergentes hayan obtenido una proporción de votos que en este momento prácticamente se han convertido en la llave de la gobernabilidad de muchos ayuntamientos, autonomías y diputaciones, ¿no? Es decir, se da la paradoja de que los partidos que menos votos han sacado puedan señalar quién va a asumir el gobierno, que en muchos casos va a ser un partido que no haya sacado mayoría, ¿no? Bueno, las combinaciones esas de las leyes de la democracia o de las leyes electorales, que ciertamente sí sorprende, porque parece que lo lógico siempre es el que saca mayoría gobierna, ¿no? Pues no, aquí esta vez no se va a dar. ¿Vamos a una cultura del pacto? Necesariamente yo creo que tendríamos que ir, pero yo no veo en este momento ambiente general de pactos, porque los pactos para el servicio común suponen no excluir a nadie, y aquí se están excluyendo algunos partidos a otros radicalmente. Es frecuente oír: pactaré con cualquiera menos con este. No, pues si es un servicio al bien común, habrá que pactar con aquel que ofrezca más garantías de coincidir en el servicio al bien común. Ahora, si se plantea desde el servicio al partido, a la ideología del partido, pues es comprensible la exclusión. ¿Por qué está tan desprestigiada la casta política, digamos, o los políticos? ¿Por qué hay esa animadversión? Yo creo que es injusto el desprestigio de la clase política, por llamarlo de alguna manera. La palabra casta no me gusta. Las castas hace tiempo que desaparecieron en el mundo occidental, ¿no? Pero yo creo que es injusto. O sea, hay políticos muy honrados, y yo he conocido políticos muy honrados y muy entregados al servicio público. Y luego pues pasa también como en la Iglesia, con que haya una persona de la Iglesia que falla o que ha cometido un escándalo, pues se extiende como una mancha de aceite, ¿no? Pero eso no es justo. No se puede. Habría que hablar igual también de los empresarios, porque hay algunos empresarios que no son honestos, o de los mismos trabajadores, porque también hay trabajadores que no cumplirán con su obligación, o de los maestros o de los médicos. Pues no está bien. No está bien extender. Y yo pienso que lo que sí hay que hacer es que al que no se ha comportado correctamente se le sancione cuanto antes, devuelva lo que se ha llevado algo, y si es necesario se le aparte del cargo, pero que no por eso influya en el desprestigio de sus compañeros, porque no hay derecho, no es justo. O sea, al final el político es un servidor del bien común. Claro que se le exige más honradez que a un ciudadano normal, pero bueno... Como a los curas y a los obispos. Claro que tenemos que ser ejemplo. Somos personas que estamos en el candelero, estamos en el escenario, somos vistos por todo el mundo, y tendría que medírsenos no solamente por lo que decimos, sino por qué hacemos y cómo somos. Esa es la gran responsabilidad del hombre público, del maestro, del médico, del gobernante, de la persona de iglesia, que tenemos una responsabilidad mayor que el ciudadano de a pie. La corrupción. Por eso se entiende que un fallo en un miembro del cuerpo se extienda a todo el cuerpo. El último documento de sus compañeros obispos de la plenaria sobre la Iglesia pobre, no me acuerdo cómo se titulaba, algo así, la Iglesia es para los pobres, algo así. Iglesia servidora de los pobres. La Iglesia servidora de los pobres, sí. Insiste un poco también en eso de la corrupción y dice que... Claro, es que realmente ha sido una lacra, no ha sido solamente
en un caso o en un grupo, da la sensación de que ha estado muy extendida. Pero sin embargo, nunca le daría yo categoría de universal. No todo el mundo ha sido corrupto, ni todo el mundo es corrupto. Pero ha sido, bueno, con uno que hubiera ya es escándalo, ¿verdad? Igual que pasa con un escándalo en la iglesia por parte de un sacerdote, y es muy grave. Pero hay que ser justos y localizarlo y delimitarlo, dónde se da y en quién se da, pero no extenderlo a todo el grupo. Desde aquí, desde donde usted vive, pues con la gente que se relaciona, ¿se ve también ese clamor de los pobres del que hablan los obispos? ¿La gente lo está pasando mal o en el medio rural no se nota tanto? No se nota tanto porque es un mundo muy resignado. O sea, este mundo está acostumbrado y ha sufrido tanto desde la guerra y la posguerra, y han pasado tantas carencias que ahora que viven un poquito mejor, sobre todo por la entrada aquí más sustanciosa es la pensión de los jubilados, ¿no? Entonces se acomodan con lo que tienen con más facilidad, no hacen comparación con cómo les ha ido antes, porque en muchos casos les iba muchísimo peor, y no hay ese clamor de, bueno, realmente viven en unas condiciones muy inferiores a la media de España, y no digamos ya cuando se compara el nivel de vida de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Bilbao, o una capital sencillamente, ¿no? de provincia, que hay un nivel de vida mucho mayor, los sueldos, etc. Y no se nota tanto. Aquí lo que la gente nota y lamenta es cuando viene un año como este, ¿no? Que ha habido una primavera fatal, un mes de abril y mayo que no ha llovido nada, y bueno, pues este año va a ser un año malo de cosechas y de pasto para los animales, y por lo tanto van a tener que invertir mucho en comprar piensos, etc. Es lo que más notan, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ves, por ejemplo, el parque de coches, que es uno de los índices para calibrar el bienestar o el nivel de vida de la gente. Es un parque de coches muy modesto el que hay en los pueblos, ¿eh? O sea, aquí no hay coches de alta gama, y si hay alguno, estate bien seguro que es de uno que está fuera. Y bueno, pues... Pero tampoco hay miseria. Un poco. La austeridad clásica de los pueblos. Y claro, sufren cuando, por ejemplo, tienen un miembro de la familia en el paro, uh-huh, o han perdido el trabajo. Aquí ha habido una crisis grande también de la construcción, y hay muchas personas que andan muy justitos, ¿eh? O sea, gente joven, eso notan más el nivel de la pobreza, pero como la mayor parte son mayores, ambientalmente no hay un clima de sentir la pobreza, no tienen la conciencia tan aguda de dónde está el nivel de la pobreza, y generalmente yo creo que se podrían calificar de una clase de media para abajo, pero no tienen aspiraciones a pasar a la de media alta y menos a la alta, ¿no? Son más conformistas. Son más conformistas, y sobre todo porque han sufrido mucho, lo han pasado muchísimo peor, saben que les podía ir peor, y lo que más sufren es cuando hay una persona en el paro en la familia. Claro, la gente joven ya será distinto. La gente joven es distinto, claro, porque ya están más ambientadas en una cultura más crítica, tienen aspiraciones a vivir mucho mejor que han vivido sus padres, quizá incluso han vivido mejor y ahora han tenido que bajar, ahí sí se nota. ¿Cómo ve usted que se sitúa la Iglesia, por hablar así en general, o la jerarquía de la Iglesia ante esta nueva época que parece que se abre políticamente? No lo sé. Yo pienso que lo tienen que pensar muy bien, y tenemos que acostumbrarnos a que con estos cambios tengamos épocas en las que podemos tener más fácil el ejercicio de nuestro ministerio, y en otros casos más difícil, ¿eh? Creo que hay que hacerse a eso, porque yo veo que las corrientes ideológicas van en distintas direcciones, y yo pienso que la Iglesia lo que tiene que aprender por experiencia es que aquí lo que se dice en la Sagrada Escritura: maldito el que puso su confianza en el hombre, ¿no? Y bendito el que pone su confianza en Dios, ¿no? Y lo compara con lo que es
la hierba del desierto que se seca enseguida, o la hierba de un vergel, o la fruta de un vergel, ¿no? Y bueno, pues no esperar la salvación nunca del que tiene el poder en este mundo, ni el que tiene el dinero, no esperarlo. Pero a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, ¿qué estrategia cree usted que debería poner en marcha la jerarquía con estas nuevas realidades? Estar abiertos al diálogo, seguir nuestro trabajo de servicio a los ciudadanos, a los creyentes y a los no creyentes hasta donde podemos, y demostrar con nuestras obras que nosotros no tenemos un partido político propio ni un interés especial en gobernar este mundo, sino en hacer una oferta de servicio a este mundo. Estábamos hablando entonces de... ¿Le da miedo toda la galaxia de la izquierda, desde el PSOE hasta Podemos y todos los demás? Están hablando de que quieren denunciar los famosos acuerdos Iglesia-Estado. ¿Eso le da miedo? Es cosa suya. A mí no me da miedo, ¿eh? A mí no me da miedo, es cosa suya, no lo entiendo. Me parece que es una mentalidad muy antigua. O sea, el no reconocer que la Iglesia en España, o la religión en España, porque no es solo de la Iglesia, hay otras religiones que tienen también un derecho a existir. Y no reconocer que necesariamente tenemos campos en los que no tenemos más remedio que dialogar.